una importancia fundamental a los elementos finitos en el área de las estructuras. Por lo tanto, lo que aprendan ustedes en nuestra materia va a ser muy importante y va a ser una especie de calculadora, de herramienta de cálculo para ir y estudiar, aprender otras áreas del conocimiento. Dicho esto, voy a pasar a presentar el contenido de nuestra materia y la bibliografía. Muy bien. Lo importante en nuestra materia es que todo está escrito. Todo lo que voy a presentarles está escrito. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hacer las capturas de pantalla necesarias, estudiar, investigar cuando sea necesario en la bibliografía que les voy a presentar y siempre estar permanentemente preguntando, consultando y no quedar absolutamente en duda, ni en el desarrollo de la materia, ni en la próxima clase en que normalmente yo digo al inicio si hay preguntas relativas a lo ya hecho. Tenemos una introducción al análisis numérico, pues vuestra captura de pantalla es importante. Luego tenemos resolución de ecuaciones no lineales. Este es el tipo de ecuación que vamos a aprender a resolver. Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, donde hay más de una variable, llamemos f de x y, g de x y. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales, cuando resolvemos sistemas de ecuaciones lineales, no de las dimensiones que ustedes han resuelto, 4x4, 5x5 máximo, sino métodos que nos permiten resolver sistemas de ecuaciones de 10 ecuaciones para adelante, 10, 20, 30, 50 ecuaciones, 100 ecuaciones con 100 incógnitas, diferentes métodos. Aproximación funcional. Esta lección es una aplicación de las resoluciones de sistemas de ecuaciones lineales que nos permiten aplicar el método de mínimos cuadrados. Esta es una lección aplicativa del capítulo número 4. Valores y vectores característicos que ustedes han aprendido en el álgebra 2 con el nombre de autovalores y autovectores, también conocido. Integración numérica. Ustedes han aprendido a integrar. Vamos aquí a integrar mediante diferentes métodos y van a ser, por supuesto, integrales definidas. Diferenciación numérica, algunos conceptos relativos a la diferenciación numérica. Luego, la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y finalmente la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Esta materia, este capítulo, ustedes han estudiado resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. También vamos a hacer lo mismo, pero por métodos numéricos. Ese es el contenido de nuestra materia, de manera que pues tomemos un buen entusiasmo para poder empezar con nuestra materia. A ver, ¿dónde tengo la bibliografía? Creo que se me ha escapado de acá. A ver, vamos a ir a ver. Creo que tengo en otro lado. A ver, veamos.
Voy a dejar de presentar y voy a ir a la bibliografía, que debería estar ahí abajo, pero que lamentablemente no está, y vamos a ubicar en instantes. A ver, cálculo numérico. A ver si está por acá el contenido mínimo. Aquí está como cálculo numérico. Aquí tenemos la bibliografía. En la Facultad de Ciencias y Tecnología, la materia de análisis numérico también se llama cálculo numérico, y en las carreras de matemáticas y física se llama cálculo computarizado. Entonces, ¿cuál es nuestra bibliografía? Todo lo que dice Internet, ustedes pueden ingresar a Internet. Este libro, Análisis Numérico de Conte y Caldebord, no hay en Internet, pero sí existe una copia en la librería La Económica sobre la calle Sucre, entre Avenida Oquendo y 16 de Julio. Análisis numérico de los autores Richard Burden y Douglas Faires hay en Internet en la 7ª y 10ª edición. La 8ª y 9ª es en inglés. Esta es en español, estas dos. Métodos numéricos para ingenieros de Stephen Chapra y Simon Canale también hay en Internet. MATLAB aplicado a métodos numéricos en ingeniería en Internet. Métodos numéricos. Disculpe, ingeniero, no está presentando la pantalla. Ok. Vuestra reacción tiene que ser rápida. No hay inmediatamente. Yo estaba suponiendo de que estaba viéndose. A ver, contenido mínimo. ¿Dónde está? Creo que es este. Ok. Entonces tengo que repetir. Bibliografía. Este libro de análisis numérico no hay en Internet. Una copia he dejado en la librería La Económica, calle Sucre, Avenida Oquendo y 16 de Julio. De ahí pueden sacar fotocopia de algunas páginas que vean conveniente. En realidad, las primeras 3 lecciones y 4 son importantes de este libro. Es un libro bastante antiguo, pero muy bueno. Análisis numérico de los autores Richard Burden y Douglas Faires hay en la 7ª y la 10ª edición, que son en español. La 8ª y 9ª en inglés. Suficiente que pongan Richard Burden en el Google y van a ubicar este libro. Este otro libro en Internet, Métodos numéricos para ingenieros, de Stephen Chapra y Raymond Canale. MATLAB aplicado a métodos numéricos e ingeniería, de Hider Pimentel Dextre, en Internet. Métodos numéricos de Luis Carrasco Venegas, en Internet. Métodos numéricos para análisis matemático con MATLAB, Internet. Ahora, una aclaración importante. Nosotros hemos dicho que el análisis numérico hacemos en Delphi, pero estos libros, este y el tercer, el 4 y el libro 6 están en MATLAB. Lo que pasa es que en el transcurso de la materia también les enseño a programar en MATLAB, por lo menos lo elemental. Algunos ejercicios hacemos en MATLAB y por lo tanto el estudiante se da cuenta de la diferencia entre dos lenguajes de programación. Para aprender el lenguaje de programación Delphi, este libro está en la librería La Económica.
en forma absolutamente completa. Aprenda a programar con Delphi 8. Y también está Borland Delphi en la misma librería. Lamento que hasta ahora no podamos ingresar a la biblioteca de la facultad. Creo que sigue cerrada, ustedes me dirán. Allá existen 3 libros muy, muy importantes. Análisis numérico y visualización gráfica con MATLAB de Soichiro Nakamura. Métodos numéricos con MATLAB de John Matthews y Curtis Fink. Y este otro libro que no tiene programación, pero tiene una base teórica muy importante que se llama Análisis numérico con aplicaciones, del autor Gerald Curtis y el otro es Patrick O. Whitley. Los que quieren ver algo de MATLAB, hay en este libro, pero en internet hay otro libro que dice Aprenda a programar con MATLAB como si estuviera en primero. No tengo el autor, pero al anotar esto en el Google van a encontrar inmediatamente. Finalmente, hay un texto también en la económica que se llama Diseño de Programación con 200 ejercicios resueltos. De manera que este texto también interesante porque nos enseña el ABC de la programación. Este texto también es muy importante en ese sentido. Por lo tanto, ustedes pueden observar que no estamos desprovistos. Acá hay una palabra interesante después del título de este primer libro que dice Algol. Este lenguaje es un lenguaje de los años 70, 80, que venía de Algorithmic Language. La base de este lenguaje utiliza el libro de análisis numérico de Conte y Caldebord para mostrar secuencia de pasos en la solución de un problema utilizando algoritmización, es decir, con el propósito de escribir lenguaje de programación. Para que no haya un choque muy fuerte en lo que significa análisis numérico y programación, este libro es fundamental. Aprenda a programar con Delphi 8. Y tengo además un pequeño manual con programas listos para poder instalar en el lenguaje, que son los programas básicos. Y esto les voy a ofrecer a través del Classroom, Y vamos a revisar estos programas que son realmente muy bonitos, muy sencillos y enseñan a programar. De manera que tenemos muchas cosas que hacer y vamos a hacer de manera muy ordenada, de manera que el proceso de aprendizaje de ustedes pueda ser absolutamente asequibles a ustedes. Ahora, aquí dice cálculo numérico, no hay inconveniente. Vamos a ver esto de principio en nuestra materia. Vamos a hacer que avancemos esto de manera bastante rápida, pero clara de lo que es el tema de error con el uso de la computadora. Ahora, respecto del lenguaje, háganse instalar el lenguaje. Aquí vamos a anotar. Se hacen instalar el lenguaje Delphi en la versión en la versión 7. En la versión 7. En la versión 7. Ok, en la versión 7. Y
háganse instalar también el MATLAB en el MATLAB. A ver, ¿desde qué versión sirve? Desde la versión desde la versión 2012. Sí, desde la versión 2012. Sirve. Esto es muy importante. Donde, bueno, Lucas Paco es muy conocido en nuestro medio, tiene su tienda en la calle Jordán, entre 16 de julio y Antesana. Entonces, llévenle su laptop, quédense mientras él instala estos dos lenguajes de programación. Es preferible que lo haga porque a veces, de acuerdo a las versiones de sistema operativo que tienen vuestras computadoras, vuestras laptops, pueda que tengan algún inconveniente y no funcione. Entonces, preferible que haga él esta instalación. Entonces diremos más la versión 2012 o posteriores. Eso es lo que va a servir para nuestra materia. Lo guardamos y ya estamos. Muy bien. Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? ¿Han podido copiar el contenido mínimo de la materia? ¿Sí? ¿Han copiado la bibliografía? ¿Sí? Voy a quitar esto y voy, por lo tanto, a la primera lección. Vamos a la presentación y empezamos nuestra materia. No vamos a hacer todo este desarrollo, vamos a hacer lo más importante por el tiempo que nos queda, pero no va a quitar la continuidad en el avance. Primero, conceptos introductorios. Dice, análisis numérico es la teoría y la práctica de los métodos constructivos en matemáticas. Todo método constructivo está caracterizado por un conjunto finito de instrucciones no ambiguas. Este conjunto de instrucciones se llama algoritmo. En el idioma árabe es donde podemos encontrar el origen etimológico del término algoritmo que ahora vamos a analizar. Más exactamente se halla en el nombre del matemático y astrónomo Al-Khwarizmi, que nació en la Edad Media en una de las zonas de lo que hoy se conoce como el Uzbekistán en Asia Central. Tal fue la importancia que tuvo dicho personaje histórico que actualmente está considerado no solo como el padre del álgebra, sino también como quien se encargó de introducir nuestro sistema de numeración. Se denomina algoritmo a un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos permiten arribar a un resultado o solución. Fíjense, instrucciones
o reglas establecidas que por medio de una sucesión de pasos permiten arribar a un resultado o solución. Todo algoritmo, espero que alguna vez hayan escuchado esta palabra, tiene tres características importantes. Preciso. El algoritmo debe ser preciso. Indica el orden de realización en cada paso. Definido. Si se sigue 2 veces con el mismo conjunto de datos, se obtiene el mismo resultado cada vez. Finito. Tiene fin. Un número determinado de pasos. Un algoritmo debe producir un resultado en un tiempo finito. Los métodos que utilizan algoritmos se denominan métodos algorítmicos, en oposición a los métodos que implican algún juicio o interpretación, que se llaman métodos heurísticos. Los métodos algorítmicos se pueden implementar en computadoras. Sin embargo, los procesos heurísticos no han sido convertidos fácilmente en las computadoras. En los últimos años, las técnicas de inteligencia artificial han hecho posible la implementación del proceso heurístico en computadoras. Hoy en día, la inteligencia artificial es algo que está en pleno desarrollo y muchos dicen que alrededor del año 2045 las computadoras ya no van a necesitar del hombre, van a funcionar por sí solas, algo que realmente preocupa. Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, algoritmos descriptivos, diagramas de flujo o diagramas de Nash, Schneiderman y pseudocódigos. Esta parte es algo que se aprende en la materia de computación para ingeniería, que, por supuesto, también vamos a utilizar en el análisis numérico. Esta última representación es la más utilizada para su uso con lenguajes estructurados como el Delphi. Sea A un algoritmo que permite construir un objeto O. Se dice que A es finito si el número de pasos para obtener O, que es el objeto, es la solución, es finito. En otro caso, se dice que el algoritmo es no finito, sin que esto signifique infinito. Entonces vemos inmediatamente ejemplos de ambos tipos de algoritmos, los algoritmos finitos y los algoritmos no finitos, en dos ejemplos bastante sencillos. Ejemplo 1, un algoritmo finito descriptivo. Escribamos un algoritmo finito leyendo en memoria RAM de la computadora, la memoria automática que todos conocemos, que se llama Random Access Memory. Así se llama la memoria automática de la computadora. Escribamos un algoritmo finito leyendo en memoria RAM de la computadora un número entero n. Por ejemplo, 20, 30, 100, 500, 10, lo que sea, un número entero con objeto de establecer si este es par o es impar. Para ello escribimos un algoritmo. Por supuesto que nosotros, mirando el número en la hoja o en la pantalla, inmediatamente vamos a responder y vamos a decir, este número es par o es impar, pero la computadora no tiene ojos, ¿no es cierto? Simplemente tiene capacidad para realizar operaciones aritméticas, comparaciones entre los valores y tomar decisiones. Por lo tanto, debemos acudir a esa capacidad que tiene la computadora para decir si el valor leído n es par o es impar. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Leer n. Llevar el valor del número que tengo a una variable. Esta es la gran diferencia entre lo que hacemos con la computadora, con lenguaje de programación, con algoritmo,
que lo que hacemos con nuestra calculadora. Cuando yo pongo un número en la pantallita de la calculadora, ahí está el número. No necesito de una variable, de un nombre de variable para recibir este número. Entonces, la base del manejo de las computadoras es el nombre de variable. Cuando hay Excel, no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque en el Excel tenemos una planilla electrónica y a cada celda le ponemos un valor. No hay necesidad de una variable, de un nombre de variable. Para hacer operaciones entre celdas en el Excel, hacemos uso de una celda debido o utilizando su ubicación de fila y columna. Pero no hay nombre de variable, solamente se genera una fórmula de cálculo en base a la ubicación de la celda que tiene número de fila y tiene letra en la columna. En el lenguaje de programación, el uso del nombre de variable es independiente, es fundamental. El uso de nombre de variable es fundamental. N es la variable que recibe un valor desde el teclado, por ejemplo. Y luego, en el segundo paso, decimos calcular K como N entre 2, pero en aritmética de enteros. ¿Han escuchado de eso? Con seguridad que sí. Por ejemplo, si yo voy a leer N y toma 7, voy a introducir 7 a la variable N y digo ahora N dividas entre 2. 7 dividido entre 2 es 3,5. Pero como estoy haciendo aritmética de enteros, la variable K no va a tomar 3,5, va a tomar 3. Va a tomar número 3. 7 entre 2, 3. 3 voy a multiplicar por 2, eso es 6. A 7 le voy a restar 6. Entonces, ahora sí puedo preguntarme si L es 0 o no. Si he leído 7, L no es 0. El mensaje es N es impar. Pero si he leído 8, divido entre 2 y es 4. 4 por 2 es 8. 8 menos 8 es 0. Si L es 0, entonces el mensaje es par. N es par. Por lo tanto, mi problema está resuelto. Digo sí por verdadero este mensaje, por falso este mensaje, es el fin del sí y es el fin del algoritmo. Conclusión, el algoritmo es finito. Número de pasos exactamente fijos. 1, 2, 3, 4, donde el 5 ya es el fin. Con 4 pasos es resuelto mi problema y por lo tanto el algoritmo es finito. Vayamos al ejemplo 2. Algoritmo no finito, no finito. Fíjense, casualmente también 5 pasos, pero de otra manera por el ejercicio que vamos a resolver. Dice, escribamos un algoritmo no finito leyendo en la memoria RAM de la computadora 3 valores, X, N y EPS, donde EPS es un valor pequeño, con objeto de calcular la raíz enésima de X. Este es nuestro problema, calcular la raíz enésima de X. Si yo digo como ejemplo, calcúlese la raíz séptima de 10, el resultado es 1, 38, 94, 95, hacia adelante, en consideración del uso de la calculadora. Pero supongamos que esa tecla de la calculadora de que dice X a la Y o Y a la X se ha estropeado, entonces podemos utilizar este algoritmo para calcular esta raíz enésima de X. ¿En qué consiste? Leer X y N, ya sabemos para qué sirve. Y EPS, un valor pequeño, diremos después para qué sirve EPS.
Dice en el paso 2, construir una sucesión de valores x sub k que contiene valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub k más 1, hasta obtener epsilon, que obviamente es este valor, a partir de un valor inicial x sub 0 asumido mediante la ecuación de recurrencia siguiente. Es decir, vamos a calcular todos estos valores utilizando esta ecuación de recurrencia. ¿En qué consiste la ecuación de recurrencia? Paréntesis, donde n es conocido. En nuestro caso se llama 7. X sub k es un valor asumido, digamos 0.1. Un valor asumido, muy cercano a este valor. X sobre n, ¿qué quiere decir? 10 sobre 7. Multiplicado por x sub k, el valor de 0.1, elevado a la 1 menos n, elevado a la 6. Por lo tanto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación de recurrencia que vamos a utilizar para generar estos valores. Al reemplazar los valores iniciales, que son todos conocidos aquí dentro, vamos a pasar de haber asumido x sub 0, por ejemplo, 0.1 o 0.2, vamos a pasar a calcular x sub 1, este valor. Ese valor de x sub 1 vamos a poder reemplazar de nuevo aquí dentro. Y vamos a ir reemplazando y generando valores sucesivos. ¿Cuántas veces es la pregunta? Durante el proceso iterativo, utilizar una condición de convergencia que diga x sub k más 1, el valor actual de x, menos el valor anterior en el proceso iterativo menor o igual a EPS, a epsilon. El valor de EPS normalmente se define entre 1 por 10 a la menos 5 y 1 por 10 a la menos 10, dependiendo de la exactitud del resultado. Al alcanzar el resultado, se escribe x sub k más 1 y el número de iteraciones efectuadas. Y con eso nuestro problema se ha resuelto. ¿Por qué decimos que este algoritmo es no finito? Porque no sabemos cuántas veces vamos a realizar el cálculo de x sub k mediante esta ecuación de recurrencia. Pero no va a ser de ninguna manera un número infinito de veces. Dependerá del valor de EPS que hemos leído para establecer cuántas veces se ha producido el proceso iterativo que vamos controlando con esta variable. Cada vez que hacemos un cálculo decimos k igual a k más 1. Y de esa manera, al finalizar el proceso iterativo, tenemos en k el número de iteraciones que hemos efectuado. ¿Está entendido hasta acá, queridos jóvenes? El algoritmo no finito. Entonces, se supone ahora que este proceso iterativo lo vamos a programar. Vamos a elaborar un pequeño código y le vamos a entregar a la computadora que efectúe este proceso de cálculo numérico por nosotros. Por nosotros. Muy bien. Esta es una condición de convergencia y utilizamos el concepto de error absoluto. Este es el concepto de error absoluto. Pero cuando nuestro problema es con varias incógnitas, como sucede al resolver un sistema de ecuaciones lineales como este,
Entonces, la condición de convergencia, no olvidemos que esta es una condición de convergencia donde se utiliza el concepto de error absoluto. En el caso de una matriz, la condición de convergencia es diferente. Utiliza el concepto de error relativo, que dice, como hay varias incógnitas, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, lo que hacemos es calcular esto que está entre paréntesis que se llama error relativo, dividiendo x sub i en el proceso iterativo k más 1 menos x sub i, perdón, la misma incógnita en el proceso iterativo k anterior dividido entre x sub i en el proceso iterativo actual. Como existen varias incógnitas, tomamos el máximo de este corchete y ese valor comparamos contra ese valor epsilon pequeño. En este caso, el proceso iterativo está de subíndice. En este otro caso, el proceso iterativo está de superíndice. Necesariamente. ¿Por qué? Porque existen en un sistema de ecuaciones de esta naturaleza, existen varias incógnitas. El vector solución, llamamos el vector solución al sistema de ecuaciones. Entonces, debemos, por lo tanto, introducir los dos conceptos, subíndice y superíndice. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Cuando nosotros planteamos un problema, ¿qué queremos? Este es un problema computacional, ¿no es cierto? Los datos son A's varios y los objetos son X varios. Este N diferente a M, normalmente. Entonces, el algoritmo nos permite obtener X, es decir, este conjunto de valores que es igual a f de A. A f de A. Entonces decimos, esto significa que los objetos X se obtienen a partir de los datos A mediante un algoritmo F. ¿Qué queremos ahora? Siendo este un problema computacional, queremos que el problema computacional esté bien propuesto. ¿Qué dice el texto? Se dice que un problema computacional está bien propuesto si cumple las siguientes condiciones. Para un conjunto de datos A existe una solución X. Esta es una condición indispensable. Para un conjunto de A no puedo tener varias soluciones. F es una solución univaluada. Existe la solución y además es univaluada. Porque si no existe la solución, ni siquiera hay que pensar en la computadora ni en nada. ¿Para qué voy a plantearme un problema sin solución? Pero sí quisiera que F sea una solución univaluada, es decir, con un mismo conjunto de datos siempre se obtiene la misma solución. Finalmente, la solución depende continuamente de los datos, es decir, pequeñas variaciones en los datos deben traducirse en pequeñas variaciones en los resultados. A eso se llama condición Lipschitz. Y eso vamos a encontrar, algo de esta teoría, vamos a encontrar en el libro de análisis numérico de Francis Shade de las series Shaun, si quisieran revisar algo más sobre condición Lipschitz. Bien, cuando nosotros realizamos cálculo numérico, siempre vamos a encontrar, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos vamos a encontrar error. Aquí estamos calculando la raíz séptima de 10
y estamos queriendo que el error sea menor a este o sea menor a este o entre estos dos valores. ¿Qué quiere decir? Que existe error en ese cálculo. Lo mismo aquí, porque los valores que están en la matriz A no son necesariamente enteros y el vector de soluciones tampoco vamos a esperar que sea de números enteros, sino de números de punto flotante. Entonces, también hay que controlar el tema de error. En los cálculos numéricos siempre existe presencia de error. Entonces, ¿qué sucede? La solución numérica de un problema, es decir, planteado un problema y resuelto mediante lenguaje de programación, usualmente considera las siguientes etapas. Obtención de un modelo matemático para el problema, necesariamente. ¿No es cierto? El modelo matemático puede ser una ecuación diferencial, puede ser un sistema de ecuaciones no lineales, un sistema de ecuaciones lineales, algún tipo de ecuación. Reconocimiento y medición de datos, de datos y parámetros del problema. Aquí debemos diferenciar entre datos y parámetros, algo que nos han enseñado nuestros profesores de matemáticas. Reconocimiento y medición de datos. 3. Elaboración de un método numérico que nos conduzca a la solución del problema. Este es un método numérico. ¿De acuerdo? Hemos expuesto dos métodos numéricos. Uno que se dice algoritmo finito y otro que se dice algoritmo no finito. Entonces, la elaboración de un método numérico que conduzca a la solución del problema. 4. Transcripción de la solución automatizada del problema mediante un lenguaje de programación y ejecución de la misma en la computadora. Si bien podemos resolver manualmente algunos ejercicios, algunos problemas, pero ese no es el propósito. Análisis numérico no es cálculo 4 con lápiz y papel. Análisis numérico es cálculo, resolución de problemas mediante uso de computadora. Cada fase es una posible fuente de error. Si hay error en la primera fase, error de modelación, es decir, cuando no representamos matemáticamente de forma correcta el problema físico real, hay un error en el modelo matemático. Cualquier error en la segunda fase nos indica que el analista no tiene un manejo adecuado del problema. Y si comete errores en la medición, los resultados simplemente no tienen correspondencia con el problema planteado. Estas primeras consideraciones de error no corresponden a la materia del análisis numérico. Su tratamiento está en el ámbito del área de aplicación específica ingenieril. Entonces, el que hace análisis numérico tendrá un manejo completo, preciso, del área donde hace aplicación del análisis numérico. Si es hidráulica, en el ámbito de la hidráulica. Si es resistencia de materiales, en el ámbito de la resistencia de materiales. Si es estructuras, en el ámbito de las estructuras. Tiene que tener un manejo preciso del área donde se va a hacer la aplicación específica ingenieril. Error en la tercera fase. Podemos denominar error de método. Esto ya nos corresponde. Este ya es algo que se maneja en el análisis numérico. El error en la tercera fase podemos denominar error de método, ocasionalmente, ya que los problemas son de carácter continuo y para su solución automatizada siempre se lo discretiza. Aquí hay un problema, es decir, aquí hay un concepto importante, la discretización. Y es obvio pensar en la discretización porque la computadora no maneja, como hemos aprendido, a resolver, por ejemplo, integrales, no obtiene una función integral, obtiene un número y para ello hay que discretizar.
Consecuentemente, el error se presenta como error de truncamiento por discretización. ¿Cuáles son las fases que ahora vamos a encarar cuando se trata de lenguaje de programación? Tenemos problema. El resultado del análisis del problema es un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo. Tenemos el algoritmo de solución, pasamos a la escritura en Delphi. Ahora el algoritmo escribimos en el lenguaje. Luego, este algoritmo en Delphi pasamos a la computadora mediante el editor del lenguaje de programación. Tenemos un código fuente en el lenguaje. Mandamos a traducir mediante un proceso que se llama de compilación mediante el compilador. Si hay errores de sintaxis, no hemos escrito bien el código, corregimos. Si está bien escrito, obtenemos un código de máquina, un programa ejecutable. Si existen errores lógicos, hay que corregirlos, porque pueden haber errores lógicos en tiempo de ejecución. Por ejemplo, una división entre 0. Ese es un error lógico que la computadora nos va a detectar inmediatamente. Si no hay errores, vamos a tener inmediatamente resultado. Aquí hay una pequeña explicación de esto. Se observa que una vez que se ha desarrollado un algoritmo que resuelve el problema planteado, este deberá ser escrito en lenguaje Delphi, utilizando su correspondiente sintaxis al que denominamos código fuente, PAS. Seguidamente, el mismo se transcribe a la computadora mediante el editor de código y el ambiente Windows de Delphi denominado IDE, ambiente de desarrollo integrado, para su correspondiente compilación que nos permite obtener un archivo DSU y posterior obtención del archivo ejecutable conocido como exe. Y con esto podemos proceder a que la computadora nos resuelva el problema. Hemos visto elaboración de un método numérico. Ahora vayamos a la última fase. Finalmente, debido a que los métodos numéricos nos conducen a una solución en un número finito de pasos y los cálculos se realizan mediante representaciones decimales finitas, se pueden presentar aquello que denominamos errores computacionales, normalmente identificado como errores de redondeo o de representación interna de valores en la computadora en fase de ejecución de las soluciones automatizadas. Introducimos un concepto importante respecto de los lenguajes de programación. Existen dos grandes grupos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación interpretado, entre ellos el MATLAB, el Python, y los lenguajes de programación con compilador como el Delphi, el C#, el Java. ¿Cuál es el origen del lenguaje Delphi? Pascal de los años 70, Turbo Pascal a partir del año 81, Delphi a partir del 95 y hoy en día se llama Embarcadero. ¿Cuál era el sistema operativo de Turbo Pascal? Porque Pascal corresponde a computadoras grandes, a eso que se llaman las computadoras multiusuario, multitarea y multiprogramación. ¿Cuál es, por ejemplo, un ejemplo de esa computadora? La que maneja el WebSys. Por supuesto que en una pequeña laptop que todos tenemos, ¿vamos a poder manejar el WebSys de toda la universidad? Imposible. Tiene que ser en una computadora, entre comillas, grande, ¿no es cierto? Y a eso se llaman hoy día los servidores, que son de varias dimensiones, incluidas los supercomputadores, que no se venden así nomás a cualquier persona o a cualquier país. Las supercomputadoras, para adquirir un país, tiene que justificar su uso. Así nomás hay regulaciones que no permiten la venta de las supercomputadoras a cualquier individuo, a cualquier empresa o a cualquier nación. Pero existen computadoras de menor capacidad y tamaño, por ejemplo, la computadora en el sistema WebSys de la universidad, que maneja
toda la información de estudiantes del pasado, del presente y todas las aplicaciones actuales que existen en la UPSI, que es el departamento, la unidad que maneja toda la parte informática de la Universidad Mayor de San Simón. Eso cambia al año 81 cuando se lanza a la venta las computadoras personales. El sistema operativo se llama el DOS, el Disk Operating System. Hoy en día estamos Windows 8, Windows 10 y creo que ya está en elaboración o pronto a salir un nuevo Windows. Estos son los sistemas operativos actuales, normalmente 8 y 10. Desde el año 95 hay sistema operativo que ya no es DOS, sino es Windows. Y Delphi y Embarcadero son lenguajes que se manejan desde entonces. Muy bien. Error de redondeo. La computadora presenta errores de redondeo. Fíjense, rapidito un ejemplo. Dice, yo quiero representar 0.625 en el sistema decimal. Todos manejamos esto. En el sistema binario que manejan las computadoras se escribe así. Yo le aumento un milésimo al valor 625 y el número interno en la computadora crece de esta manera. Entonces, si aquí hay un infinito número de dígitos, la computadora no va a manejar todos esos dígitos. Va a decir, yo puedo manejar hasta aquí. Fíjense, hasta aquí. Hasta aquí puedo manejar. Hasta aquí puedo manejar. Hasta este tercer cero. Entonces, si yo corto el número aquí, estoy representando el número sin redondeo. Si a este cero le redondeo y no tengo otro número más que 1, estoy manejando el número con redondeo. El primer número, sin redondeo, obviamente que es menor a este. Su representación de esta naturaleza. Si yo redondeo, el número que voy a tener ya no es 0.626, va a ser un poco más grande, un poco mayor, porque es redondeado. Entonces, en solo una representación de número, ya hay diferencia. Este número contra este número. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la computadora existen este tipo de inconvenientes. Este tipo de inconvenientes. Otro caso nuestro. Cuando yo sumo un tercio más un tercio es este valor. Más un tercio es este valor. Cuando yo le sumo un tercio y digo voy a manejar solo 8 dígitos, este valor ya no es 3, es 2. El valor truncado 1, 3, 3, 3, 3. Cuando yo digo, bueno, y aquí hay un error, por supuesto, este 2 sí es un error. Después de 3,000 veces que sumo un tercio más un tercio más un tercio más un tercio, 3,000 veces, yo hubiera querido obtener este valor. Pero cuando hago la suma de un tercio, tomando solo 8 dígitos y olvidándome del resto, el valor redondeado es así y el error introducido, fíjense cuánto es. El error introducido es grande, ¿no es cierto? Es grande. ¿Por qué pongo MIPS aquí? Porque las computadoras, cuando yo voy a comprar una computadora en la calle Tarata, en la Punata, no sé, ahí al fondo, lo primero que me pregunta el que vende la computadora y me dice, ¿qué velocidad quiere? ¿Qué disco duro quiere? Y resulta que la velocidad está establecida en gigahertz. Y ese no es una unidad de velocidad. Esa es una unidad de frecuencia. Y lamentablemente ese error manejamos todos. Y eso no está bien. La unidad debería ser MIPS, que quiere decir
millones de instrucciones por segundo. De ahí viene la palabra MIPS. Así debería ser la medida de la velocidad de las operaciones en la computadora. Millones de instrucciones por segundo. Bien. Aquí tenemos otro inconveniente. Yo quiero que la computadora me introduzca a su memoria el valor 1/5, que es igual a 0.2. Y este es un número periódico en la computadora. 0 punto binario 0011, 0011, 0011. Número infinito de dígitos que obviamente la computadora no puede manejar. Por lo tanto, cuando realizamos la suma 5 veces 02, 02, 02, 02, todos sumados, el resultado puede ser 0.9. ¿Y cuánto estábamos esperando? 1. La suma de 0, 2, 5 veces debería ser 1. Pero no es así. Sin embargo, debido a la representación del valor binario, no se cumple lo esperado, es decir, 1. Cuando yo hago una operación, digo 2 elevado al cubo, digo, esto es 2 por 2 por 2 y eso es 8. Pero cuando yo hago esta operación y casualmente anoto un punto decimal después del 3, la operación ya no se realiza así, se realiza de esta otra manera. ¿Qué es la otra manera? Es el cálculo logarítmico del ejercicio de la operación. Y digo, 2 punto elevado a la 3 puntos se calcula como el antilogaritmo de 3 por el logaritmo de 2. Y por ahí el resultado ya no es 8, va a ser 7.999. Cálculo mediante funciones matemáticas de logaritmo y antilogaritmo. Bueno, esto no es necesario. Hemos visto el error de redondeo en la computadora. Esto es algo presente. Entonces, imagínense si yo voy a utilizar cálculo en la computadora y ya en la representación de los números ya tengo error. ¿Qué será cuando yo haga o cuando la computadora haga muchas operaciones con nuestros valores numéricos en la computadora, que debería expresarse en millones de instrucciones por segundo, pero que cuando vamos a comprar computadora, laptop, nos dicen qué velocidad y nos hablan de gigahertz y ahorita no sabemos cuánto es un gigahertz? Nadie sabe, yo tampoco, nunca me he preguntado ni en ningún lado he encontrado cuántos MIPS es un gigahertz, porque ahora las computadoras que se venden están alrededor de los 8 gigahertz, ¿no es cierto? 8, 10, 12 gigahertz, no sé cuánto es un gigahertz, pero si me dicen MIPS, ya me doy cuenta, ¿no es cierto? Porque en un segundo va a ser 1.000.000 de instrucciones. Y hay computadoras actualmente que hacen de 200, 300 hasta 400 MIPS de velocidad de esas supercomputadoras. 400 millones de instrucciones en un segundo. Esas son las supercomputadoras. Entonces, ya hemos visto qué es error de redondeo y lo que puede acarrearnos la computadora al realizar cálculo numérico, introducción de error de redondeo. Y vayamos ahora al error del método, que se llama error de discretización por error de truncamiento por discretización. Y vamos a poner un ejemplo, para que sea bastante claro para nosotros. Ponemos este ejemplo. Dice, el problema de encontrar la distancia entre dos puntos A y B. Su solución podemos plantear a través de 3 métodos. Quiero hallar la distancia entre A y B. Y la función que existe entre A y B se llama f de x. El método exacto, mediante
cálculo integral dice que la distancia entre A y B de manera exacta es algún proceso de integración entre A y B de la función f de x por dx de alguna manera. Y eso hemos aprendido en cálculo, en la materia de cálculo. Este es un proceso de integración. Y diremos que vamos a obtener un valor exacto. El otro método, ya numérico, el que corresponde a nuestra materia, es el método de las secantes, mediante semisectas negras. ¿Qué quiere decir? Voy a establecer 3 puntos, 1, 2, 3, cualesquiera, razonablemente distribuidos entre A y B. Y voy a trazar secantes, de A al primer punto, del primer punto al segundo punto secante, del segundo punto al tercer punto secante y del tercer punto a B nueva secante. Y voy a sumar los valores de las distancias de A al primer punto, que se llama R1, R2, R3 y R4. Entonces, ¿qué estoy hallando? Estoy hallando la distancia entre A y B mediante secantes y que va a ser igual a la sumatoria de 4 valores R sub I. R sub 1, R sub 2, R sub 3 y R sub 4. Ese es el método de las secantes. Ahora vayamos al método de las tangentes. Aprovecho de estos puntos que ya he establecido y trazo tangentes. La primera tangente a la función por el punto A, la segunda tangente por el primer punto, tangente a la función, la tercera tangente, ¿no es cierto?, en el segundo punto y la cuarta tangente en el tercer punto. Entre estas tangentes voy a hallar los puntos de intersección. Aquí hay un punto de intersección, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y para ello hay unos valores K1, K2, que es la distancia entre este punto de intersección y este, K3 entre este punto de intersección y este, K4 entre este punto de intersección y este, y K5 entre este punto de intersección y B, que he hallado sumando los valores K. He hallado la distancia entre A y B mediante el método de las tangentes, que es igual a la sumatoria de los valores K sub I, que son 5, de 1 a 5. Entonces, aquí hay un método exacto de integración, aquí hay un método numérico que maneja nuestra materia, que es la sumatoria de semisectas negras. Aquí hay un método numérico que se llama el método de las tangentes de semisectas rojas. Ambos me dicen distancia entre A y B, pero los dos últimos valores no son exactos. Intuitivamente, de solo ver este diagrama, este esquema de cálculo, yo puedo decir que la distancia entre A y B por el método exacto es menor a la distancia entre A y B por el método de las tangentes. Y la distancia exacta entre A y B es mayor a la distancia entre A y B por el método de las tangentes. Esto podemos calcular matemáticamente con papel y lápiz, con absoluta seguridad. Por supuesto que sí, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, pues, en geometría analítica, cómo se calcula la distancia entre dos puntos cuando son conocidas las coordenadas de los puntos respectivos. Entonces, ese es un cálculo que sí podemos realizar. Y podemos hallar, pues, la intersección de esta semirrecta con la intersección de esta semirrecta. Eso también nos han enseñado en matemáticas. Y puedo hallar la intersección de esta semirrecta con esta otra semirrecta. Eso también nos han enseñado en matemáticas. Por lo tanto, yo puedo calcular estas 3 distancias, aunque sea un trabajo moroso, pero no imposible. Puedo hacer ese cálculo. Ahora, yo quiero inmediatamente observar cómo sucede esto, pensando en que pueda yo escribir un modelo matemático
de este proceso que estoy viendo. Y voy a tomar en cuenta solamente el método de las tangentes. Entonces, fíjense qué sucede. Tengo que hallar esta vertical de intersección, esta vertical de intersección, esta otra y esta otra. Y fíjense cómo se producen. Una distancia x sub 0 a x sub 1, diferente a x sub 1 a x sub 2, diferente a x sub 3, x sub 2, x sub 3, y todavía un retorno de x sub 3 a x sub 4. ¿Podré automatizar esto? ¿Elaborar un modelo matemático computacional para esto? No, no voy a poder, porque no hay una adecuada distribución de valores. Entonces yo digo, no voy a hacer las cosas de esta manera. No voy a hacer las cosas de esta manera. Voy a hacer las cosas de una manera ordenada. Y las distancias entre cada uno de los valores X es una distancia uniforme. ¿Y cómo voy a proceder? Voy a proceder con la primera tangente en el punto A, tal como hice aquí en la recta roja, en esta semirrecta. ¿Qué sucede ahora? Hay un punto de intersección entre la primera división, entre x sub 0 y x sub 1. Hay una intersección. En este punto voy a trazar de nuevo una tangente. Llego a esta intersección. Una nueva tangente. Llego a esta intersección. Una nueva tangente. Y así sucesivamente voy a ir de tangente en tangente hasta que la última tangente que voy a trazar es esta que estamos observando. No he llegado a B, indudablemente, no he llegado a B, pero puedo calcular el error total que he introducido aplicando este método de las tangentes. Entonces, estoy en condiciones de hallar este error total acumulado después de M pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso M. ¿Está entendido el método de las tangentes ahora? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y he empezado por A de coordenadas conocidas, x sub 0 y y sub 0. Y estoy queriendo llegar a B de coordenadas x sub m y y sub b. Pero el método no me permite llegar a B, sino a un valor aproximado que introduce un error que se llama delta y sub m. Y en cada paso que voy realizando, siempre hay la introducción de un error. Aquí, por ejemplo, ya hay un primer error. ¿No es cierto? Hay un primer error, ¿verdad? Al aplicar el método de las tangentes, llego aquí. Me hubiera gustado llegar aquí, pero eso no es posible. Entonces, aquí hay un primer error, que es la diferencia entre y sub 1 y y sub 1 asterisco. Los valores de y sin asterisco están sobre la curva. Los valores y con asterisco están en las intersecciones después de que he trazado una tangente. Muy bien, para poder ahora describir matemáticamente este proceso, que va a ser un proceso de cálculo numérico, voy a dibujar este sector donde paso voy desde el paso K al paso K más 1, desde el Késimo al K más 1ésimo, voy a dibujar su representación gráfica. Y esta es la representación gráfica cuando voy de x sub k a x sub k más 1. Esta es la representación gráfica y aquí estoy expresando todos los valores involucrados en esta geometría. Primera instancia, el trazado de la tangente a este punto, trazada en el punto de intersección del método de las tangentes del paso anterior. Trazo esta tangente
trazo la horizontal, hubiera querido llegar aquí, pero estoy llegando aquí. Por lo tanto, la diferencia entre el valor exacto y sub k más 1 y el valor aproximado y sub k más 1 asterisco se llama delta y k más 1. La diferencia entre el valor exacto YK y el valor aproximado YK asterisco, la diferencia es delta YK. Aquí existe un ángulo teta. La distancia entre x sub k y x sub k más 1 se llama h. Hasta ahí todo entendido, ¿verdad? Esquema del método del paso késimo al k más un ésimo. Bien, la función que está en negro, teniendo en cuenta que la función podemos representarla de la siguiente manera, de y respecto de x, f y x. Esta es la función con la que estamos trabajando. Por lo tanto, interpretando la representación geométrica del método matemáticamente, tenemos que la tangente de teta, la tangente de este ángulo, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto es este valor menos este valor, YK más un asterisco menos YK asterisco, dividido entre h, que es la longitud del cateto adyacente. Y ese valor, esta tangente, es igual a la derivada. Y la función es la derivada. Por lo tanto, voy a reemplazar tangente de teta por fyk asterisco, xk. La tangente trazada en la ordenada YK asterisco. Ahora, delta YK más 1, este valor va a ser igual a YK más 1 menos YK más 1 asterisco. Y delta YK va a ser igual a YK menos YK asterisco que tenemos acá abajo. Por lo tanto, las ecuaciones 1 y 2, una vez que h he llevado al segundo miembro, las ecuaciones 1 y las dos ecuaciones 2 son las que representan el modelo matemático a aplicarse de manera continua desde A hasta llegar a la vertical de B. Este es el modelo matemático que representa el método de las tangentes indicado acá y expuesto en su paso de y sub k de x sub k a x sub k más 1. Este es el modelo matemático que nos interesa trabajar, utilizar para ir hacia adelante. Entonces, en nuestro desarrollo hemos llegado a las ecuaciones 1 y 2. Y el tiempo se ha terminado. ¿Está entendido, jóvenes, todo lo que hemos hecho? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Mañana continuamos. Nuestra clase es 8:15 y vengan con todo el entusiasmo posible. Hagan instalar sus dos lenguajes y estaré pasando al Classroom, al Drive, el documento que les he ofrecido que se llaman los programas básicos en lenguaje Delphi que en algún momento estaremos revisando. Muy buenos días, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Buen día, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.